una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Búscale, tarde, día y noche y en la Muy buenas, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica, desde Onda Jerez Radio. Una semana más estamos con vosotros para seguir hablando de la palabra de nuestro Dios bendito, para hablar sobre la fe de nuestro Señor, para hablar sobre la historia y hablar de la cultura también de la Iglesia Evangélica. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante también en el cual vamos a hablar, ¿no? Pero antes que nada, dar la bienvenida a nuestro colaborador, evidentemente, ¿no? El pastor Jesús María Vázquez. Jesús, bienvenido. Sí, y además agradecido porque una vez más puedo, en este caso, aportar lo que el Señor ponga en mi corazón para esta obra tan preciosa de divulgar el Evangelio. Amén, amén. Así que yo creo que es una bendición el poder tener estos micrófonos y el poder hablar a muchísimas personas, evidentemente, que nos están siguiendo a través del aire, ¿no? Y a través también, luego, como bien sabéis, ¿no? Colgamos todos los programas en el Facebook de Ventana Evangélica y en el YouTube, y es una oportunidad para que muchísimas personas, ¿no? Pues vayan conociendo a la Iglesia Evangélica, vayan conociendo evidentemente lo que creemos, ¿no? Lo que queremos, ¿no? Porque precisamente uno de los temas importantes en el cual vamos a tratar hoy, ¿no? Y es algo que se acerca, es algo que ya está aquí a las puertas, y precisamente los compañeros como vengo diciendo, ¿no? Los compañeros de trabajo, los compañeros, amigos y amistades muchas veces nos preguntan sobre nuestras creencias, ¿no? Y bueno, ya ahora se acerca, ya la tenemos aquí prácticamente en lo alto, se acerca lo que es el tema de la Cuaresma, y precisamente vamos a hablar sobre la Cuaresma, y bueno, vamos a hacernos una serie de preguntas. Un poco vamos a hablar primeramente sobre la historia de la Cuaresma, ¿no? Y luego la pregunta importante, ¿no? ¿Qué entendemos los cristianos evangélicos sobre la Cuaresma? ¿Es bíblica la Cuaresma? Yo creo que hay preguntas que tenemos que contestar, ¿no, Jesús? Sí, claro. Evidentemente estamos dentro de un contexto en Andalucía fuertemente cofradiero, muy arraigado a través de los siglos. Y esa pregunta está permanentemente siempre en los labios de aquellos que conviven con nosotros. Exactamente, así es. Y quieren saber si nosotros también compartimos esta manifestación religiosa. Exacto. O quizá nosotros estamos en contra, o muchas preguntas que se hacen y que algunos se atreven a hacerla directamente. Sí. Yo creo que para hablar de este tema lo primero sería un poco situarnos, ¿no, Jesús? Sí. Situarnos, ¿no? En relación a la Cuaresma, ¿no? Y esa pregunta, ¿no? ¿Dónde nace la Cuaresma, ¿no? ¿Cuál es el origen, el origen de esta festividad, se puede decir? Bueno, como todo o como una parte muy importante de lo que es el contexto doctrinal o en cuanto a fiestas y demás, dentro de la Iglesia Católica, tiene su raíz en tiempos muy, muy antiguos. Nos tenemos que trasladar al emperador Constantino. Él fue, podemos llamarle entre comillas, el gran constructor e ideólogo de lo que ahora entendemos como Iglesia Católica. Vale. Y entonces, Claro, porque dio la apertura, evidentemente, a ello. claro, no, y además que él era un hombre sincretista. No olvidemos de que él, a pesar de su conversión, seguía adorando a Nimrod, el dios solar. Ya. Y él lo que hizo fue aglutinar todas aquellas cosas que él consideraba convenientes y crear una iglesia oficial, que fue la Iglesia Católica, evidentemente. Muy bien. Sí. Y de ahí parte... De ahí nace... Claro, de ahí parten muchas de las fiestas, no solamente la Cuaresma, o el tiempo cuaresmal, o la Semana Santa, sino mucho más fiestas religiosas que están dentro del calendario católico. Sí. Y la Cuaresma, que nace ahí digamos, la apertura la tiene Constantino, que da esa apertura, ¿no? Pero en un principio, ¿para quién nace esa Cuaresma?
Bueno, en un principio es muy interesante porque no eran 40 días, ni mucho menos. Ajá. En un principio solamente se aplicaba, en este caso la vivían aquellos que iban a ser bautizados. Aquellos que consideraban ellos que tenían que ser purificados, Sí. tenían que ser limpiados, y pasaban por un tiempo de ayuno y de abstinencia. Pero al principio solamente fue el fin de semana, anterior al domingo de resurrección, Vale, vale. porque el bautismo se celebraba amaneciendo. Sí. Ya era domingo, pero amaneciendo, y el catecúmeno estaba en vigilia toda la noche esa del sábado, toda la noche anterior, Sí. preparándose para dar el paso del bautismo. Luego se fue pasando a más días, Ujú. hasta terminar en el siglo IV por 6 semanas. Y ya se configuró lo que es la Cuaresma. Ya no solamente era para los catecúmenos que iban a ser bautizados o algunas personas que vivían una vida bastante disoluta, Ajá. y claro, y tenían que seguir una disciplina en la Iglesia Católica, sino que luego ya se hizo extensiva a todos los creyentes católicos. Vale, 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 vale. Muy bien. O sea que en un principio no era para todo el mundo, era No, solamente no, no. para los iniciados, para los catecumenales, Ni 40 días. ni 40 días, sino que era evidentemente mucho menor tiempo. sí. El propósito, ¿no? El objetivo de la Cuaresma, esos 40 días antes del domingo de resurrección, ¿cuál es el objetivo? Claro, el objetivo de la Cuaresma era precisamente ese. Y sigue siendo, ¿no? Para la Iglesia. Claro, sigue siendo. prepararse para la fiesta de la Pascua. Ujú, exacto. Para la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, todo eso, y la Semana Santa coincide con el calendario hebreo. Y se rige por aspectos ya Calendario lunar. lunar, exactamente. Calendario lunar. Exactamente. Entonces la preparación era para que se preparaba el creyente católico, estamos hablando de un contexto católico, Sí, se sí, preparaban para luego participar de una forma, se puede decir, limpia, santa, entre comillas, Sí, para vaya. participar de la Pascua. Y de los cultos de resurrección y demás. Es un tiempo también de arrepentimiento, tiempo, Claro. tiempo de ayuno, ¿no? También, ¿no? Claro, claro. El ayuno formaba parte fundamental de la Cuaresma. Siempre ha formado parte. Curiosamente, la abstinencia de carne, Sí. la abstinencia de carne no era solamente en la Cuaresma. No, sino que el creyente, hablo antiguamente, Sí. no sé ahora, el creyente católico tenía que observar ese rito o esa obligación durante todo el año, Ajá. todos los viernes del año. Sí. Lo que pasa es que en Cuaresma era mucho más severa la cosa. Y entonces se abstenían de comer carne porque pensaban de que el viernes, como murió el Señor en viernes, y murió en la carne, Ya. ellos no querían de alguna manera comer carne porque pensaban que ofendían Ya. a Dios. Entiendo. Sí. Bueno, ahí queda el tema. Y el tema Jesús, el tema de la ceniza, ¿no? Porque se suele también, ¿no? ¿Qué simbología? ¿Qué se quiere decir? ¿Qué se quiere expresar a través de la ceniza? Sí, también quería puntillar un poco o apuntar sobre el tema anterior, ¿no? Bueno, sí, perdón. ¿Por qué 40 días? Venga, de acuerdo. ¿Por qué 40 días? Ellos dicen que es por el tiempo que estuvo Israel en el desierto, la salida de la esclavitud, hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, para llegar al domingo de resurrección limpio, pues esos 40 días es un camino de purificación, de prueba, y también para ir dejando todo aquello, Todas las impurezas, digamos. claro, en el camino. Sí. También recuerdan los 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto. Sí. En ayuna, ¿no? En este caso en ayuna. Claro, exactamente.
pero considero de que comparar a una persona con lo que el Señor hizo me parece algo fuera de lugar. Hombre, y Jesús, según el texto ese que tú estás comentando, Jesús fue llevado Por el Espíritu, por el Espíritu. O sea, que que es muy diferente. que yo quiero voluntariamente a que me lleve el Espíritu. Claro, por seguir un rito. Exactamente, es un ritual. Un rito, porque se viene del carnaval y se pasa, automáticamente se pasa a la cuaresma. Ya. Y el mismo traje que llevas para ver el carnaval, luego lo llevas en la cuaresma. También, ¿no? Jesús, esos 40 días también, el tiempo, ¿no? Haciendo una similitud como cuando estuvo Moisés en el monte Sinaí. Claro, claro, y Elías también caminó 40... Antes de ir al monte de Oré también. Exactamente, exactamente. O sea, que de ahí un poco cogen ellos, eso. claro, ellos siempre se apoyan en una simbología. Vale. Pero no en la obediencia a la Escritura. Porque si ellos obedecieran la Escritura, obedeciesen la Escritura, no celebrarían la cuaresma. Claro. Porque no está contemplada en la Escritura. No está contemplada. Por lo tanto, la cuaresma, pues, pertenece a un rito Sí. que ellos, pues... O sea, que estamos hablando de tradiciones de hombres. Tradiciones de hombres, exactamente. Estamos hablando literalmente. En ningún lugar de la palabra de Dios... O sea, que no podemos coger esos ejemplos bíblicos que hemos dicho, No, bueno, no. para nosotros hacemos esto. Claro, es que a nosotros nos preguntan, ¿no? Ustedes no sí. celebran. No, es que el Señor en ningún lugar de la palabra nos dice que tenemos que hacerlo. Y tampoco es Ni hay necesidad de hacerlo. ni es un mandamiento, ni es Ni un mandamiento, ni un sacramento del ni un Señor. sacramento, ni nada. O sea, Exactamente. De acuerdo, eso es importante de dejarlo un poco Sí, es muy importante. apuntillado, ¿no? Porque hay personas que lo hacen de buena fe, pero no lo hacen sin verdad. Sí, todo lo que se hace de buena fe no quiere decir que esté corroborado por la verdad. Sí. Sí, yo puedo hacer una cosa con todo mi corazón y estar equivocado. Entonces, en este caso y en muchos otros casos de los rituales católicos, hay mucha equivocación. Jesús, tú me estabas hablando, no sé si terminaste por el tema de los 40 días, sí, ¿no? Eso, Sí, digamos, sí. Y el tema de los viernes que estábamos hablando, el tema de la relación de la carne, ¿eso sigue siendo actual? Sí, Pregunto, claro, pregunto, ¿eh? y vigente. Sigue siendo Y vigente. vigente. Yo tenía por aquí unos datos Sí. que si lo encuentro lo voy a leer. No hay prisa, evidentemente. Lo voy a leer, Estamos ¿no? comenzando. Sí, ese habla sobre el canon, lo tengo aquí, canon Sí. 1251 del Código de Derecho Canónico, Ajá, vigente. vale. Dice, todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Esto lo declara y además es obligatorio su cumplimiento, el Código de Derecho Canónico. Entonces, vemos que es algo que no tiene sentido, que no está en la Escritura, que no tiene por qué haber mortificación ni abstinencia de nada. Y el Señor dice que comamos de todo lo que se vende en la carnicería Sí. y que en ningún momento hay ningún tipo de restricción. Esto, claro, forma parte de la cultura católica, ancestralmente, de tiempos muy antiguos. Sí, pero que se mantiene. Se mantiene, y se mantiene hasta en el catecismo, Ya, sí. el nuevo, Sí. que sorprendentemente trae algunos puntos parecidos a estos que actualmente están fuera de lugar a la luz de la palabra de Dios, bueno, evidentemente, y también en una práctica más moderna no tiene sentido tampoco. Ya. Eso hay un texto de la palabra que yo me gustaría leer, ¿no? En relación precisamente al tema de la abstención de alimentos, ¿no? Sí. Y es lo que la palabra nos habla en 1 Timoteo, en el capítulo 4, ¿no? Precisamente dice, pero el Espíritu dice claramente Sí, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. sí, verá, aquí se refiere, evidentemente, Sí, a un contexto católico, un contexto hebreo. vale. Claro, porque los judíos, los judaizantes, los judíos convertidos al cristianismo, los judeocristianos, Sí, conservaban todavía algunas costumbres
traída de su fe antigua. Vale. Y querían, de alguna manera, Judaizar. claro, querían judaizar. Entonces se encuentran porque había una mezcolanza, había una mezcla de judíos, de cristianos judíos provenientes del judaísmo y cristianos gentiles. Y entonces hubo muchos problemas en el comienzo del cristianismo. No fue tan fácil como, ni tan, y tan idealista la cosa. No, fue complicado. La convivencia fue muy complicada, porque ellos, de alguna manera, pretendían incorporar a la nueva fe ritos que habían estado observando antiguamente. Y ya Pablo le habla a los mismos corintios, le habla... Hay muchos lugares aparece esto. Entonces, claro, el Señor no prohíbe en ningún lado que se coma ni en viernes ni ningún... Porque todos los alimentos, si son bendecidos, si se ora sobre ellos, son buenos para el hombre. De hecho, al principio de la creación, al principio de la presencia de Adán y Eva, el Señor le da para que coman unos alimentos determinados, pero luego ahí no entra la carne. En el alimento primero no entra la carne. No, exacto. Pero después sí. Después el Señor le da autoridad en el capítulo 3 para que coma 3:19, para que coman lo que ellos consideren conveniente. Sí. Tenía aquí, ¿no?, la palabra del Señor en relación a... Hay algo también importante, ¿no? Cuando se me ha ido un poco el texto de la palabra, ¿no? Cuando el Señor habla también del ayuno, ¿no? No es más el ayuno que yo os di, que compartas. Sí, en Isaías. En Isaías, pero se me fue el capítulo. Sé que es en Isaías, pero se me ha ido de la mente el capítulo. Sí, pero es que... sí, dime. Isaías... Sí, vamos a buscarlo aquí. Es que se me ha ido... vaya. Sí, y a mí. Bueno. No es más el ayuno que yo escogí, ¿no? Que ese es el que está comentando la palabra. Nos dice... Bueno, se escuchan las hojas de la palabra, ¿no? Sí. Pero aquí, aquí la exégesis adecuada, ¿no? Sí. Después de una hermenéutica correcta, se refiere al uso del ayuno, de una forma desordenada e incorrecta. Vale. Si mientras ellos ayunaban, ellos cumplían con un rito o con un mandato del Señor, pero luego sus vidas no correspondían, sus testimonios no correspondían a lo que ellos aparentaban hacer con el ayuno. Vale. Sí. Entonces, quiere decir, es el problema que siempre ha tenido el hombre, que ha sido muy religioso, ha expresado su fe de muchas maneras, pero luego su testimonio de vida no acompañaba a esa expresión, a esa fe que ellos proclamaban. Ese es el problema que aparece aquí en el ayuno. Vale. Oye, y perdona, un poco, volviendo al versículo anterior, yo te comenté de Timoteo, tú me estabas diciendo de que eran un poco preveyendo a los judaizantes, ¿no? Pero aquellos que querían judaizar, el texto de Timoteo 4:3. Claro. Sí, pero bueno, la palabra nos habla de los postreros tiempos, de los tiempos que vienen, Sí. de que también van a prohibirse, evidentemente, el comer carne. O sea, que se puede aplicar ese texto, evidentemente, ¿no? Aquellas religiones que quieran prohibir el hecho de comer carne. Es que la palabra de Dios es como la luz de un coche. Tiene dos maneras, la luz pues tiene corta y tiene larga. Entonces la palabra de Dios contempla el momento en que es recibida, en este caso por Timoteo, Sí. el consejo de Pablo a Timoteo, pero a la vez La proyecta. se proyecta en el tiempo a la iglesia. A eso voy, exactamente. Claro, se proyecta en el tiempo a la iglesia. Y claro, él, lo que quiere dejar establecida, lo que quiere aclarar Pablo, es que eso no tiene sentido, que el prohibir casarse, el prohibir comer carne y todo eso
no está dentro del plan de Dios, del orden de Dios. Vale, Va en perfecto. contra del orden de Dios. Sí. Exactamente. Bueno, perfecto. Yo creo que hemos hablado un poco sobre el ayuno, hemos hablado un poco sobre el tema de la carne y eso. Te hacía la pregunta anterior, Jesús, del tema de la ceniza, un poco la simbología. ¿Qué se quiere transmitir con el tema de la ceniza? Es una interesante pregunta, porque está vigente. Sigue vigente. Bueno, basta de, por ejemplo, el día 14 de febrero, Sí. el miércoles de ceniza. Ya está aquí. Eso es, basta de ir a la calle y ver cómo van las personas, los creyentes católicos, Sí. van con sus ramitos de olivo y su ceniza. Bueno, sobre todo la ceniza, ¿no? Porque sobre todo la ceniza, exactamente. La ceniza La tiene que ceniza. ser de la palmera del año pasado, ¿no? Sí, del olivo. Normalmente es olivo. Normalmente es olivo. Sí, la ceniza es después de incinerar los ramos que se apartaban. Se apartaban para este rito, lo incineraban y lo utilizaban al año siguiente para uncir o para ungir con ceniza. La ceniza representa la condición mortal del hombre, Vale. la mortalidad del hombre, para que el hombre nunca olvide, nunca olvide que es finito y que su vida está limitada. Por lo tanto, quiere apartar del hombre o quiere hacer que el hombre comprenda que toda vanagloria, toda honra humana, todo prestigio, todo aquello que busca el hombre, pues no vale para nada, porque algún día tendrán que dar cuenta y su vida es corta. Entonces, se apoya en el versículo de Génesis 3:19, donde dice: polvo eres y al polvo volverás. Sí. Claro, y ahí donde ellos se agarran, ¿no? Y claro, la ceniza es el arranque de la Cuaresma. Quiere decir, a partir de entonces ya está señalado aquel que estaba obligado a conservarlo antiguamente. Antiguamente estaba obligado a conservarlo. Sí. La ceniza. Ya. No comprendo cómo, pero estaba obligado a conservarlo. Y entonces es, en ese caso, el inicio, como he dicho antes, del comienzo de la Cuaresma. Es un símbolo, no es un sacramento, porque ellos nada más que tienen 7, pero es un signo sacramental. Vale. Es un signo sacramental. Es un signo sacramental. Exactamente. Como otros que hay, ¿no? Como, por ejemplo, otros ritos que hay dentro de la Iglesia Católica que no son sacramentos en sí, pero son signos sacramentales. Vale. Son signos sacramentales, sí. Y se aplicaba en dolor y tristeza por el pecado arrastrado el año anterior. Y entonces ya a partir de entonces se consideraba un penitente. De ahí viene la palabra penitente. Penitencia. Era alguien que había reconsiderado su camino y había decidido de cambiar su vida. Y aprovechaba este tiempo de Cuaresma para llegar al domingo de Resurrección. Sí. Bueno, en el Jueves Santo es cuando participaba ya de la cena. El Jueves Santo, porque el jueves es un jueves sacramental, ¿no? Y entonces se participaba y demás. Pero ya el domingo de Resurrección ya era un hombre nuevo, un hombre que ya había sido restaurado y un hombre que podía ya participar de todos los misterios de la Iglesia Católica, de la fe. Muchas cosas, ¿no? Para estar en paz con Dios, ¿no? Y tener mucho rito para... Yo creo que el Evangelio, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que ahora trataremos, ¿no? Hay mucha más gracia de parte de nuestro Dios bendito, ¿no? Para poder encontrar la paz y el consuelo y ese perdón de pecado, evidentemente, ¿no? Que ahora evidentemente, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Pues, ¿tienes alguna cosa más que quieras tú comentarnos, Jesús? No, que aparentemente parece que el camino nuestro es más fácil, pero no lo es. No lo es. No lo es. No. Lo que pasa es que está limpio de rituales. Vale. De rituales vanos, que no aportan nada. Sí. Porque verá, el judaísmo es idéntico, está lleno también de rituales y al final tampoco
tampoco se benefician de la obra de Jesucristo. Entonces, el catolicismo está plagado de rituales, cosa que muy pocas personas llegan a cumplir. ¿Por qué? Porque la gente, pues, salvo algunos que están muy, muy identificados, la gente solamente vive aquellas cosas que realmente le gustan, como es la Semana Santa. Luego encuentras, que a mí me ha ocurrido, porque yo he estado dentro de la Iglesia Católica, encuentras que los oficios de Semana Santa en la catedral, pues prácticamente estábamos unos pocos, mientras que las calles de la ciudad estaban llenas de gente para presenciar la Semana Santa. Ya. ¿Comprende? Sí, lo entiendo perfectamente. Pues yo creo que es el momento, ¿no? Es el momento, Jesús, para entrar un poco, después de esta semblanza que hemos dado sobre el origen de la Cuaresma y el ritual, ¿no? Que pronto vamos a vivir, sobre todo en nuestra Jerez de la Frontera, que hay mucha religiosidad, ¿no? Pero yo creo que entremos ahora, ¿no? ¿En qué entendemos qué entendemos los cristianos evangélicos, ¿no? Primeramente, ¿por qué la Iglesia evangélica, nosotros como cristianos, no celebramos la Cuaresma, ¿no? Y creo que tenemos, perdón, preguntas importantes para contestar, ¿no? Sobre todo la Pascua, ¿verdad? Porque el fin de la Cuaresma es llevarnos o llevar a los creyentes católicos a la Pascua. Sí. Entonces, la Pascua es el final de ese camino de 40 días, la celebración de la Pascua, para que los que lleguen a la Pascua puedan vivirla desde la santidad y desde el compromiso. Entonces, luego ya empezar el año en este caso eclesiástico, empezarlo ya con una nueva vida, una vida limpia. Este es el fin. Sí. Vamos a tener una pequeña pausa, pero muy florita, porque quiero, mientras tenemos esta pequeña pausa, Jesús, para los oyentes, comentarle, bueno, a aquellas personas que nos están escuchando, que cada domingo a las 10 de la mañana, Onda Jerez Televisión sale el programa de Ventana Evangélica. Y a las 11 tenemos en Onda Jerez, tenemos ese programa que está saliendo actualmente. Ahora mismo tenemos en Onda Jerez Radio, ¿no? Yo creo que tenemos un espacio ahí donde estamos nutriendo a Jerez, evidentemente, de la fe que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, ¿y qué decir? También para todas aquellas personas, ¿no?, que quieran acudir a una iglesia evangélica. Normalmente las iglesias evangélicas podéis acudir a cualquiera de ellas, y a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración y alabanza para nuestro Dios bendito. Vamos a tener una pequeña brevedad ante esta pequeña noticia que es importante de que aquellas personas que quieran acudir a la iglesia evangélica pues pueden ir. Eres la luz de mi vida, el aire fresco, eres manantial de agua en mi desierto. Conocerte ha sido como un dulce sueño, como a nada en este mundo yo te quiero. Si te alejaras de mi vida, ¿a quién tendría? Ya nada tiene sentido. ¿A dónde iría? Me has amado tanto que sin tu cariño soy un barco a la deriva, soy perdido. Ayúdame a caminar contigo. Bueno, pues continuamos, seguimos hacia adelante. Y bueno, después de esta pequeña pausa que hemos tenido, decir, ¿no?, que, bueno, ¿qué creemos, evidentemente, ¿no?, la iglesia evangélica, nosotros como creyentes, ¿no? ¿Por qué la iglesia evangélica, la pregunta, ¿no? Jesús, no celebramos la Cuaresma? Sí, yo uno la Cuaresma a la Pascua. Entonces, porque es como un camino que lleva a una puerta, ¿no? Entonces,
la palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a los Corintios dice, porque nuestra Pascua, Ajá. que es Cristo, Amén, qué bueno. ya ha sido sacrificada. Ajá. Entonces, si ya ha sido sacrificada, nosotros no vamos a estar permanentemente ofreciendo los mismos sacrificios que nos sirven. Entonces, claro, si nuestra Pascua ha sido sacrificada, ¿para qué celebrar de nuevo algo que ya tiene vigor y tiene una digamos, una función, una dimensión para nuestras vidas? Sí. Entonces, si Cristo ya ha muerto, el Cordero de Dios ya ha sido sacrificado, Claro. ¿para qué está celebrando año tras año el mismo sacrificio que no puede limpiar los pecados? Entonces, por lo tanto, nosotros nos acogemos a la obra única, perfecta y completa de Jesucristo en la cruz, que fue nuestra Pascua. Él murió allí para perdonar nuestros pecados. Entonces, una vez que nuestros pecados han sido perdonados, una vez que hemos sido declarados justos delante del Padre por la obra de Jesucristo, Amén. no tiene sentido que nosotros estemos continuamente recordando eso. Ahora, lo que nosotros sí recordamos cada domingo, según la Iglesia, uno cada 15 días, otro una vez al mes, es el memorial. Nosotros sí celebramos el memorial de la muerte de Jesucristo por nosotros, mediante el pan y el vino. Porque eso sí lo mandó el Señor. Claro, Eso sí lo mandó eso sí lo mandó el Señor. Exactamente. Pero que no es un sacramento, sino es un memorial, Exactamente, sí, que señor. es diferente. Haced en memoria de mí. Por lo tanto, no es que se celebre allí, en ese momento, el sacrificio que ellos le llaman incurrento, pero es lo mismo. No, allí no muere Cristo. No. Cristo murió una vez para siempre. Amén. Y entró en el santuario no con su propia sangre, no con sangre ajena, para limpiarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros celebramos ese memorial, pero la Pascua o la Cuaresma en absoluto. ¿Por qué no celebramos la Cuaresma? Porque el camino al Padre, que es el que nos perdona, ¿Ya se ha abierto? está abierto por medio de Claro, Jesucristo, del claro, velo sí. roto. Qué bueno. Del velo roto, esta es la muerte de Cristo. Entonces dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, el camino está abierto. El camino ya para nosotros es un camino, bendito sea Dios, que podemos ir cada vez que necesitemos de él. Yo creo que estamos hablando, Jesús, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que estamos hablando de la carta de Hebreos, ¿no? Sí, Hebreos es una carta que está escrita precisamente igual que Santiago, está escrita precisamente para aclararle a los judíos conversos, aclararle cuál es ahora la doctrina sobre el sumo sacerdocio de Jesucristo. Es decir, ya no hay templo, porque está escrita en una época en que ya el templo había sido destruido. Entonces ya no hay templo, ya no hay sacerdocio levítico, ya no hay cordero sacrificado, ya no hay sacrificio. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo, Jesús, ya ha sido sacrificado. Y entonces la carta a los Hebreos se ocupa de aclarar precisamente este tema de los sacrificios. Porque dice, en el capítulo 10, por ejemplo, versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados. Porque es que somos santificados. Amén. Es que hay dos clases de santificación. Conviene aclararlo. Sí. Porque es muy importante. Hay una santificación de posición, que es la que realiza Cristo en la cruz con nosotros, para santificarnos para siempre Delante del Padre. delante del Padre. Y luego está la santificación de progresión, que es la que nosotros necesitamos cada día, acogiéndonos a la sangre de Jesucristo para limpiarnos de aquellas impurezas. Porque dice, ya estáis todos limpios, pero no todos, dice, estáis limpios, pero no todos. Entonces, el que está limpio no necesita limpiarse. Nosotros estamos limpios. Amén. Estamos limpios por la sangre de Jesucristo, pero las impurezas del camino Es que el texto que tú estás comentando es claro. Y es concluyente. Dice, exacto, es concluyente. Sí, Concluyente. lo leo, ¿no? Sí. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la afrenta del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez Para siempre.
Pero continúa. Sí, sí. Continúa, dice. Y Sí, continúa. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea que Claro, santificar viene de kadosh, también en arameo kadosh, kadesh, quiere decir apartar, es arrancar una rama del árbol, quitarla y dedicarla a Dios. Nosotros hemos sido arrancados del mundo y llevados a Dios por medio de la obra de Jesucristo. Hemos sido santificados. A partir de entonces, eso no quiere decir que en este cuerpo de pecado en el que estamos y en el que caminamos aquí en la tierra, todavía pues pequemos. Claro, el texto que hemos leído es lo que tú dices, ¿no? Una santificación posicional delante del Padre. Claro, que nos hace perfectos. Nos hace perfecto delante del Padre Para siempre. Para siempre. Para siempre. Y por una sola ofrenda que Cristo hizo en la cruz. Para siempre. Claro. Es única. Otra cosa es que nosotros, lo que tú dices, ¿no? Pecamos porque pecamos Claro, humanamente, pero... porque estamos en un cuerpo de pecado. Exacto. Pero bueno, esa santificación tiene que ser en nuestra vida progresiva. Claro. Y si alguno hubiera pecado, ¿qué dice la palabra? Claro, abogado tenemos para con el Padre. Ajá. A Jesucristo el justo. Bendito sea su nombre. Claro, entonces tenemos que acudir a la sangre de Jesucristo, que dice Primera de Juan que nos limpia de todo pecado. Así es. ¿Por qué nos tiene que limpiar? Porque es imposible que un hijo de Dios, ni los apóstoles mismos, es imposible que un hijo de Dios no peque, no que peque voluntariamente, pero es que su inclinación natural por la carne es al pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que en nosotros hay dos hombres. Está el espiritual, que es que ya goza del beneficio de la obra de Cristo, y luego está el que vive en la carne todavía. Ese que vive en la carne todavía tiene necesidad de acudir al Padre por medio de la sangre de Cristo para limpiar sus pecados. Pero no a través de una cuaresma, ni a través de una Pascua, ni a través de nada, ni a través de un confesor, Porque digo más, Jesús, yo digo más, ¿no? Si yo por mis méritos, por mi esfuerzo, buscase esa santificación, estaría ofendiendo la obra de Cristo. Claro, claro. Estaría ofendiendo o querer añadirle por mis obras, por mi esfuerzo, a mi propia salvación. O sea, yo estaría diciendo que el sacrificio de Cristo no fue completo, porque falta mi esfuerzo. Claro, la palabra de Dios, Sí, durante toda la historia de la Iglesia cristiana, sí. ha sido perseguida, aún por los propios católicos. Sí, Acordémonos de Trento, que prohíbe la lectura de la palabra a los seglares. sí, sí. Ha sido perseguida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es perseguida? ¿Por qué la palabra de Dios estaba prohibida y aparecía siempre en latín? Porque no querían que el pueblo accediese a la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos muestra la verdad de Dios. Claro, al no leer la Biblia, cada uno pues piensa a su manera o sigue la línea que le imponen sin posibilidad de poder comprobar si es verdad o no es verdad lo que le están diciendo. Exactamente, claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que en el momento que aparece, que la Iglesia cristiana aparece en la sociedad, manifiesta su fe en la sociedad, declara la palabra en la sociedad, es perseguida. ¿Por qué? Porque está abriendo los ojos a los ciegos. Le está dando vista a los ciegos. La palabra alumbra y hace que el ciego vea. Y ellos no quieren eso, Así es. porque pierden el control de esas Sí, almas. sí. Fíjate tú, Jesús, lo que tú estás comentando, ¿no? En relación a la palabra, y precisamente lo que la Biblia, y precisamente en el libro de Hebreo, ¿no? La carta de Hebreo, ¿no? Dice el capítulo 4, es interesante, ¿no? Versículo 12. Yo creo que es un texto muy conocido por nosotros, ¿no? Cuando dice, porque Sí. la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro. O sea, que si lo que tú dices, si escondemos la palabra no puede hacer esa función. Claro, entonces no puede haber conversión. Exactamente.
No puede haber conversión. Sí, no puede haber conversión. Es increíble. Claro, ¿no? entonces aquí hay una simbología, utiliza un lenguaje simbólico para expresar una verdad profunda. Sí. La palabra de Dios no es una espada, pero realiza la función de profundizar en el alma del hombre y hacerle ver al hombre su estado. Disciérnelo, Claro, todo. claro, su estado. Y la necesidad que tiene de poder acudir a Jesucristo, de convertirse. Y, claro, y la palabra lo manifiesta todo. La palabra lo manifiesta todo. Y la palabra manifiesta, dice el versículo siguiente, el 13. Sí. Entonces no hay cosa creada que no se manifiesta. Claro, entonces ellos prohibían la palabra porque la palabra manifestaba la voluntad de Dios perfecta y completa. Qué bueno. Por eso la importancia Claro. que estamos desde estos micrófonos y a través también de televisión. Esto es muy importante. De que se lea la Biblia, de que se lea la palabra de Dios. Si verdaderamente personas quieren conocer cuál es la voluntad, la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios, hay que leer la palabra de Dios. Claro. Para que venga esa luz, para que venga esa revelación, para que venga ese discernimiento también, ¿no? a nuestras vidas. Es que, verá, nadie puede conocer a Dios si no es por medio de la palabra. Es por medio de la palabra. Entonces, si tú no accedes a la palabra, si no oyes a ese Dios que se muestra, que a sí mismo se define, que a sí mismo dice cómo es y quién es, entonces tú nunca podrás llegar a Él. Nunca lo adorarás en espíritu y en verdad, sino adorarás a un Dios de una religión, pero no al Dios único y verdadero. Eso voy a seguir leyendo porque viendo aquí el tema un poco a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Hablando de ese gran sumo sacerdote. Dice, por tanto, hablando de Cristo, ¿no? Hablando de ese sumo sacerdote, ¿no? Versículo 14, estamos aquí, ¿no? Por tanto, ahora, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Claro. Habla de un presente indicativo. Ahora tenemos un sumo sacerdote. Claro. Podemos entrar, como tú decías, también confiadamente al trono de la gracia. Pero aquí hay dos mediadores. En la palabra aparecen dos mediadores. Aunque muchos dicen uno, no, son dos. Sí. Verá, hay un mediador en el cielo que es Cristo, Amén. que intercede como sumo sacerdote por la iglesia. Perfecto. Amén. Y luego hay un mediador en la tierra que es el Espíritu Santo, Por supuesto. que es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, el Espíritu Santo ahora mismo es el que está hablando a través de la palabra. El Espíritu Santo está hablando a los oyentes que en este momento están atendiendo esta conversación o esta exposición, les está hablando. El Espíritu Santo está hablando porque estamos hablando según la palabra de Dios, no según una religión que lleva al hombre a la perdición, porque al final del camino se va a encontrar con la perdición, no tiene esperanza, porque la religión no salva, salva a Jesucristo. Amén. Y si no obedecemos la palabra de Dios, nunca el hombre alcanzará esa salvación. Ni ritos, ni cuaresma, ni nada. A ver, lo que tú estás diciendo es completamente 100% bíblico. Y ya lo dijo el Señor. No, os conviene que yo me vaya, pero os enviaré al Espíritu Santo. Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio a este mundo. Evidentemente, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Ahora tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, aquel que habla la vida de cada hombre y utiliza, como tú bien estás diciendo, utiliza la palabra. Claro, el Espíritu Santo hace una labor doble. Cristo solamente obra en cuanto a su iglesia redimida. Sí. Cuando Él redime a su pueblo, a su iglesia, en la cruz, consumado es, Él, en ese momento... Cumple su ministerio, podemos decir. Claro, ¿no? Y es sumo sacerdote de la iglesia que es sacerdocio santo. Entonces, como nosotros somos sacerdotes, los creyentes, tiene que haber un sumo sacerdote que es Cristo. Entonces, Él se comunica, se relaciona con la iglesia. Amén. Amén. Pero no con el mundo. Sí, claro. Él ya ha hecho la obra. Él ha pagado ya por el pecado. Ahora, el Espíritu Santo tiene una doble misión con relación a la iglesia, pero también con relación al mundo. Sí, claro. Que es el que redarguye. Claro, entonces no puede haber conversión si primeramente no se reconoce el pecado.
y la justicia de Dios, que va a venir el día del juicio. Uf, amén, amén. Que Claro. vendrá, evidentemente. Vendrá, Claro. vendrá, ¿no? Por el Señor vendrá por su iglesia. Lo que un poco hemos intentado de aclarar, no sé si los oyentes nos han llegado a entender, pero yo creo que la palabra habla por sí sola y es muy tasativa, evidentemente, ¿no? Lo que tenemos claro es que el creyente hoy en día, aquella persona que cree en el Señor, en Cristo como el Señor y Salvador de su vida, esa persona es santificada por Cristo, por la obra de Cristo. Claro. ¿Entiendes? La obra de Cristo, cuando Cristo muere en la cruz, voy a citar un versículo que para mí es muy, muy importante, siempre lo ha sido, y que a veces no se tiene en la estima. Dice, hablando de, a ver si lo encuentro, sí, hablando del matrimonio, la analogía del matrimonio con la Iglesia y Cristo. Dice en Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya tenemos aquí una doctrina fundamental, un punto inamovible. Cristo muere por la Iglesia. Amén. Cuidado, muere por la Iglesia, por la esposa. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, no hace falta la Cuaresma, no hace falta ningún camino de sacrificio y de ritos para poder llegar a alcanzar la santidad o la santificación. Sí, ya Cristo la ha logrado por su esposa, por la Iglesia. Amén, amén, amén. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Por eso volvía a esa carta de Hebreo, ¿no? Dice, un poco concluyendo, ¿no? En el capítulo 10, que antes estabas tú, eso, ¿no? Cuando dice, así que, Hebreo 10, versículo 19, ¿no? Después de que habla de esa obra que Cristo hace en la cruz del Calvario, ¿no? Hebreo 19, perdón, dice, así que, o sea, concluyendo, así que tenemos, así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, la palabra nos está diciendo, yo voy a lo que tú decías, ¿por qué no celebramos la iglesia evangélica la Cuaresma? Porque hay un camino que se ha abierto para nosotros, en este caso, y un camino que nos habla de libertad. Amén. Aquí nos habla de libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo hoy día? Está aquí de alguna manera haciendo un paralelismo entre lo que era el templo, el lugar santísimo en el templo o en el tabernáculo, y lo que es el cielo mismo. Entonces, teniendo libertad por medio de la obra de Cristo para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo que no existía. Ahí está. Nuevo. Ese es el camino que hay que seguir. Claro, y vivo. Es decir, que no muere. Amén. Que no es algo que deja de ser, sino que está vivo. Que nos abrió a través del velo, de su propia carne. Y teniendo un gran sacerdote que es Jesucristo, que nos invita el Señor a que nos acerquemos confiadamente, o sea, con un corazón sincero. Sin temor, no hay temor. No hay que... Entonces nosotros nos acercamos y nos lavamos los cuerpos con agua pura. Agua, en este caso, del Espíritu, agua de la palabra. Claro, los judíos antes de entrar en el lugar santísimo, en el lugar santo, se purificaban en la fuente que había afuera. Entonces, nosotros ahora, nuestra fuente es Cristo. Amén. Y nosotros acudimos a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Y nos presentamos delante de Dios aprobados y santos, sin necesidad de tener que acudir a ritos que no sirven para nada y que no aportan nada. Por eso desde aquí invitamos a aquellos que nos están escuchando, invitamos a que acudan a la palabra de Dios. La palabra de Dios les va a aclarar
no ninguna iglesia determinada, sino la propia palabra de Dios le va a mostrar que tienen que buscar al Señor, que tienen que acudir a aquel que murió en la cruz y que le puede dar eso que tanto desean, la seguridad de la vida eterna. Amén. No tienen que vivir un año tras otro las mismas celebraciones que no sirven para nada, que no llevan a ningún sitio, que no le va a dar entrada en el cielo, que los sacrificios no valen para nada, que cargar con una cruz, que ir descalzo, que llevar cadenas, que hacer esto o aquello, no sirve para nada, porque para Dios las obras del hombre son trapo de inmundicia. Amén, no sirven para nada. Entonces lo único que hay que hacer es no menospreciar, no desechar, no tener en poco la obra de Jesucristo. No podemos hacer nada que se pueda comparar a lo que hizo Jesucristo en la cruz. Nada vale, nada sirve, solamente la obra de Cristo. Y el hombre tiene que buscar a Dios, tiene que buscar a Dios y beneficiarse de esa obra de amor de Dios hacia el hombre caído, porque Él lo hizo por amor a nosotros, lo hizo por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la obra cumbre, la obra maravillosa, irrepetible, porque no hay más obra en el Calvario. Es única, perfecta y completa. Y por medio de ella nosotros alcanzamos lo que no podemos hacerlo a través de ritos, de religiones y de pasos humanos. No sirve para nada, no nos lleva al cielo, nos lleva a la frustración y a la muerte. ¿Sí? Amén. Amén, 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 Jesús. Amén, Así amén. que yo creo que ha sido muy bueno, hermano Jesús. De verdad, ha sido tremendo estas últimas palabras. Maravilloso, maravilloso, espectacular. El poder de la palabra de nuestro Dios bendito, el poder de la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa obra tan maravillosa, y todo por amor. Todo por amor. Por amor. Por amor y todo por gracia. Pues se nos fue el tiempo, Jesús. Se nos fue el tiempo. Yo creo que ha sido muy bueno. Yo creo que ha sido muy bueno, ¿no? Y un poco la conclusión la has dado tú ya. La has dado ya en esas palabras que has estado comentando, ¿no? En esa obra que el Señor hizo en la cruz por cada uno. Amén. Unas últimas palabras, si la tienes, si no, pues... Sí, de nuevo vuelvo a recordar que el que os habla en esta tarde o mañana, dependiendo, pues proviene, ha salido de la misma situación que muchos de ustedes que estáis escuchando estáis viviendo en este momento. Yo también practicaba todo eso y lo hacía de buena fe, lo hacía de corazón, creyendo que eso era útil para mi vida espiritual y mi relación con Dios. Pero el Señor, en su misericordia, en su amor, un día habló mi corazón y me hizo ver en la palabra de Dios, cuál era su plan para conmigo. No el mío, sino el suyo, para con mi vida. Y me mostró que todo lo que hasta ahora yo había intentado y había seguido en obediencia, era un hombre fiel a la Iglesia Católica, de nada me había servido. Y por eso yo, desde aquí, desde esta emisora, pues os hablo con todo el corazón, os invito a que escudriñéis la Escritura, porque ellas dan testimonio de Jesucristo. Y esas son las que os van a llevar a la vida eterna. Amén. Pues Jesús, gracias una vez más por tu aportación, tu gran aportación al conocimiento de la palabra, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y queridos amigos, querido oyente, yo creo que ha sido maravilloso, genial, de verdad, genial el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos la semana que viene. Que Dios os bendiga grandemente.